Hola, bienvenidos a una nueva clase de química. Esta semana vamos a tocar el tema de la química en México. Para eso vamos a hacer un viaje para visitar a nuestros ancestros y conocer qué sabían ellos de química. En esta primera clase vamos a visitar la época prehispánica y la época del virreinato o colonial o de la Nueva España. Como se imaginarán, la ciencia química no era una ciencia formal en esos años, ya que esta surgió mucho después o maduró mucho después que otras ciencias como la física. Ya vimos nosotros en otras clases la historia general de la química, pero en esta ocasión nos vamos a centrar en lo que ocurrió en la región que conocemos como México actualmente, pero la vamos a visitar desde que no era un país como tal, sino simplemente una región que conocemos como Mesoamérica y que posteriormente se volvió una colonia más de un imperio transatlántico que fue el Imperio Español. Este viaje que vamos a hacer es muy importante para entender cosas que nosotros ahora en el presente damos como por hecho, ¿no? Es normal que vayamos a la escuela, a una clase de química, de física, de biología, pero si viviéramos en este mismo territorio, pero antes de la llegada de los españoles, o incluso durante la época colonial, no ocurriría eso, no tendríamos un lugar donde aprender química, donde aprender física. Entonces vamos a ver cómo es que la gente sabía lo que sabía en ese entonces sobre la materia y sus transformaciones. Y es que el hecho de tener ahora en nuestras manos libros como estos, de química, donde se sintetiza todo el conocimiento, o bueno, gran parte de ese conocimiento de la ciencia química, es prácticamente tener un tesoro, algo que no tuvieron nuestros antepasados a la mano. Incluso su propio libro de texto de química es un tesoro. Y vamos a ver que se construyó durante muchos siglos, de muchos estudios, de mucha tradición oral, de pasar el conocimiento de generación en generación y de cómo poco a poco se fue consolidando en instituciones de educación que antes no existían. Entonces vamos a comenzar nuestro viaje para conocer la química en México y para eso necesito que utilicen su imaginación. Para hacer este viaje en el tiempo vamos a tener que ver algunas fechas, pero no con el fin de aprendernos de memoria o algo así, simplemente para ubicarnos en el tiempo y darnos una idea de la cantidad de sucesos que ocurrieron y el tiempo que pasó para poder consolidar una ciencia como la ciencia química. Pues esta historia comienza en el año 33.000 antes de Cristo. O sea, estamos en el año 2020 después de Cristo. Entonces, hace 2020 años nació Cristo, que es como nuestra referencia, y entonces a partir de ahí, réstenle otros 33.000 años, y ahí es donde comienza nuestra historia. Y bueno, ¿por qué comienza aquí la historia? Porque en el territorio que conocemos hoy como México, antiguamente pues era una región conocida como Mesoamérica, tenemos la evidencia más antigua de que hubo alguien viviendo en este territorio. Y lo sabemos porque encontramos un esqueleto, ¿no? De una persona, de un hombre. ¿En dónde? En el actual estado de México. Específicamente en Chimalhuacán. ¿Ok? Entonces digamos que él fue nuestro primer habitante. Bueno, no necesariamente, simplemente es del que sabemos, ¿no? Y algo curioso que se encontró junto a esta persona fueron restos de una fogata, ¿ok? Lo cual significa que las personas que ya vivían en el territorio que ahora conocemos como México desde hace 33.000 años y 2020 más, hace 33.000 años antes de Cristo, ya sabían cómo dominar el fuego, ¿ok? ¿Y eso qué significa? Como vimos en la historia general de la química, ya el hombre tenía la capacidad de tener una fuente de energía tal, capaz de transformar la materia. El uso más cotidiano que se le habrá dado a este tipo de
fogatas pues fue la de cocinar los alimentos. La cocción de los alimentos pues es una transformación química. Entonces, a pesar de que las personas que vivían en estos tiempos no sabían como tal de química, de átomos, de reacciones redox, ya tenían formas de utilizar la química a su favor. Pasaron 21.000 años, imagínense la cantidad de años, 21.000 años en los que las sociedades mesoamericanas o los grupos de humanos que vivían en Mesoamérica se dedicaban básicamente a cazar sus alimentos y a recolectar frutos, semillas, plantas de su alrededor. Dado que tenían un contacto muy estrecho con la naturaleza, pues aprendieron cómo funcionaba, cómo crecían las plantas, cómo se comportaban ciertos animales. Y todo ese conocimiento pues lo adquirieron simplemente por la experiencia. No tuvieron que ir a una escuela con un libro de texto para aprenderla. Y ese conocimiento se transmitía de padres a hijos, entre compañeros, entre amigos. Entonces vemos que la tradición oral era la principal forma de transmitir ese conocimiento. Estos 21.000 años que les digo nos llevan hasta 12.000 antes de Cristo. Durante todo este periodo pasaron algunas cosas interesantes. Poco a poco los humanos comenzaron a domesticar, poco a poco, a diferentes plantas. ¿Cómo hacían esto? Simplemente aquellas plantas que veían que tenían algunas características mejoradas con respecto a otras plantas, pues las escogían y las volvían a sembrar. No practicaban todavía la agricultura, simplemente en sus recorridos, en su vida diaria, iban escogiendo aquellas plantas que crecían más o que tenían un mejor sabor y las iban propagando en ciertas regiones que habitaban temporalmente. También sabemos que los hombres y mujeres de ese tiempo ya podían aprovechar ciertos minerales que encontraban generalmente en cuevas o en ciertas formaciones rocosas y las utilizaban para extraer cierto tipo de pigmentos que junto con los pigmentos de origen vegetal sirvieron para formar pinturas rupestres, es decir, representaciones, dibujos que ponían en cuevas principalmente. Y generalmente representaban escenas de la vida cotidiana, de la cacería o incluso de prácticas religiosas. Y también usaban pigmentos de origen vegetal para darle color a ciertas prendas que utilizaban. Prendas muy primitivas, quizá un taparrabos, simplemente para cubrirse, o algunos hilos que utilizaban de origen vegetal para protegerse, o a amarrar algunas herramientas y otros utensilios de la vida diaria. A partir del año 12.000 a.C. comienza un periodo de nuestra historia que los arqueólogos clasifican como el preclásico, ¿ok? Lo importante aquí es que empiezan a suceder una serie de cosas que ya empiezan a definir un poco más las características de una civilización como tal. Vamos a ver cuáles son. Entonces, lo que conocemos como el periodo preclásico, que ocurre del 12.000 a.C. hasta el 200 después de Cristo. Es un periodo bastante amplio y aquí es donde ya tenemos las primeras civilizaciones. Como ustedes recordarán de sus clases de historia, pues la cultura predominante en Mesoamérica en ese tiempo fueron los olmecas, ¿okay? Que en realidad no es que estuvieran en una sola región, más bien es como toda una cultura que se dispersó por diferentes puntos de Mesoamérica, que llegó incluso a lo que ahora conocemos como Centroamérica. Y todas estas ciudades pequeñas, estado, estaban conectadas a través del comercio, y eso permitía el intercambio de ideas. Alguna característica para que se acuerden de los olmecas son estas cabezas colosales que se cree que representaban a los gobernantes de la época. Entonces aquí ya tenemos una serie de características ya de aplicación tecnológica, digamos, del conocimiento empírico. Digamos que la más importante es la agricultura, la capacidad de cultivar
sus plantas en una región de una manera que te da mayor rendimiento. Hay que estarlas colectando, buscándolas por todos lados. Además, se intensificó el uso de los minerales, sobre todo algunos como la jadeíta, la serpentina, la magnetita, la pirita, la obsidiana, que se utilizaba para hacer herramientas, cuchillos, etc. Y algo que es muy interesante es la fabricación de la cerámica. La cerámica se hace a partir de la arcilla, que es un tipo de tierra, un tipo de suelo, y necesita cierta energía, o sea, altas temperaturas, entre 400 y 500 grados Celsius, para formar vasijas y diferentes recipientes, que después son sólidos y que se pueden utilizar para almacenar alimentos o agua. Entonces aquí ya vemos la aplicación de, aunque ellos no conocían la estructura química de estas sustancias, sí sabían que con cierta energía, que tampoco le llamaban energía, pero podían transformar la materia y cambiar sus propiedades. Son muy distintas las propiedades de la tierra con agua mezclada cuando ya está endurecida a través del proceso térmico. Algo que también sabemos es que las culturas prehispánicas sabían mucho sobre las propiedades de las plantas, tanto así que las utilizaban, por ejemplo, en diferentes rituales religiosos en combinación con ciertos minerales para alcanzar algunos estados perturbados con los cuales supuestamente se comunicaban con los dioses, y así transmitían los conocimientos o los mensajes de los dioses para tomar decisiones políticas, de guerra o de comercio. Quiero hacer énfasis en esta parte de que los diferentes pueblos de Mesoamérica durante el periodo preclásico y en periodos posteriores tenían estas interacciones a través del comercio. Esto, además de intercambiar bienes, pues también era un intercambio de ideas, y desde ahí se está moldeando una característica muy importante del proceso científico, que es compartir justamente ese conocimiento con otros. De nada sirve descubrir algo muy interesante y no contárselo a nadie. Entonces, esta característica del intercambio de ideas siempre ha sido y será muy importante en el conocimiento, en el desarrollo del conocimiento científico. Continuamos nuestro viaje histórico ahora al periodo clásico. Este duró pues desde el final del preclásico, del 200 ya de nuestra era, al año 900. Y aquí, para que se acuerden qué pasó en el clásico, pues es cuando surgen ciudades como Teotihuacán, Tikal en la zona maya y Monte Albán en la zona de Oaxaca. Tenemos un decaimiento de la cultura olmeca en el sentido de sus centros de población. Sin embargo, pues la influencia, la domesticación del maíz, por ejemplo, pues trascendió a través de estas culturas y hasta nuestros días. Y algo que caracterizó este periodo es que se intensificó la extracción de minerales, que ya se utilizaban sobre todo en ornamentaciones, o sea, en adornos, en vasijas, se incluían en la decoración, sobre todo para la nobleza, ¿no? Que eran las clases dirigentes de todas estas sociedades. Entonces se intensificó la extracción mineral. Tenemos, por ejemplo, el sílex, basalto, obsidiana, la cal, la turquesa, y pues todo eso aplicado a la cerámica. Y se sabía también que ya estas culturas hacían cierto tipo de aleaciones. ¿Okay? Recuerden que una aleación es una mezcla homogénea de dos o más metales. Ellos mezclaban oro con cobre y también mezclaban cobre con estaño, que sabemos que a este le llamamos bronce. ¿Ok? Y sin embargo, esta extracción mineral nunca se hizo con fines productivos, o sea, como para desarrollar toda una industria del metal. Más que nada se quedó en la cuestión de la ornamentación, en los adornos, y no tanto en desarrollar, por ejemplo, armas, como sí lo hicieron los europeos.
Como les digo, en esos tiempos no existían las escuelas como tal, donde uno aprendiera qué propiedades tenían las plantas o cómo extraer minerales. En realidad la sociedad pues se especializaba como por profesiones o corporaciones, como les llamaban. Teníamos, por ejemplo, los que eran artesanos por oficio. Entonces, si tú eras de una familia de artesanos, pues en esa misma familia te enseñaban cómo hacer la cerámica, cómo trabajar ciertas herramientas. Si habías nacido en una familia noble, es decir, si estabas emparentado con los jefes de la ciudad-estado, pues tenías acceso a ciertos privilegios, ¿no? Y a ciertas condiciones de ventaja con respecto a otros ciudadanos, ¿no? Si eras de la familia de los campesinos, pues tenías que aprender el oficio de cómo cultivar la tierra. Y llegamos al periodo postclásico, que significa después del clásico. Y, como se imaginarán, pues es desde el año 900 de nuestra era y hasta que creen, hasta la llegada de los españoles, 1521, que es cuando Hernán Cortés y sus tropas toman México Tenochtitlán, ¿no? Entonces, en este periodo, para que se acuerden, pues es cuando decae Teotihuacán, básicamente, pero empiezan a surgir ciudades como Tula, Hidalgo, el propio Chichén Itzá en la península de Yucatán y nuestro querido y muy famoso México Tenochtitlán, que fue, digamos, el de mayor influencia política y bélica en la zona central de Mesoamérica. ¿Ok? ¿Y qué características tenemos con respecto al conocimiento de la materia y sus transformaciones? Acuérdense que pues no es clase de historia, sino simplemente estamos recordando en el tiempo qué es lo que sabía la gente que vivía en México sobre la materia y sus transformaciones. Y algo muy curioso fue que en México Tenochtitlán se fundaron las primeras escuelas. ¿Okay? Algo que no, una figura que no habíamos visto en otros periodos. Pero algo interesante de estas escuelas es que no eran como las de ahora, de que te daban diferentes materias de ciencia y demás, pero eran escuelas básicamente como para la guerra, ¿no? Te enseñaban a pelear, te enseñaban también cómo construir, porque pues se necesitaba gente que supiera de construcción, y algo muy curioso es que te enseñaban también cantos y danzas. Entonces los profesores de música y de danza ya hubieran tenido trabajo en estas escuelas, pero los de ciencia todavía no. Y bueno, estos cantos y danzas pues eran para las ceremonias religiosas, que eran muy importantes en todas estas culturas, ¿no? Y hablando de ceremonias religiosas, sabemos que los sacerdotes consumían ciertas plantas que, como les había dicho, les hacía entrar en trance, y también se obtenían ciertos jugos enervantes, que significa que alteran como tus sentidos, y estos se los daban a los guerreros. Se los daban a los guerreros para estar con una fuerza desmedida o con un ánimo, con una valentía que no hubieran tenido normalmente. Recuerden que el pueblo de los mexicas, los aztecas, eran un pueblo bastante bélico, muy guerrero, y a través de la guerra obtenían muchos recursos y empezaban a someter a otros pueblos que estaban a su alrededor. Algo interesante es que uno de los gobernantes mexicas, llamado Tizoc, lo mataron por envenenamiento. Entonces quiere decir que también las personas de Mesoamérica, algunas ya sabían sobre venenos y sustancias tóxicas. Seguramente la obtenían de algunas plantas o de algunos animales como la serpiente cascabel. También sabemos que los mexicas y varios otros pueblos mesoamericanos sabían mucho sobre flores y los aromas que estos expedían. Eso ahora sabemos, lo podemos estudiar a través de la química orgánica y todos los compuestos que producen las plantas. Pero bueno, ellos tenían el conocimiento empírico de qué flores olían mejor, cuáles tenían los aromas más agradables, y los utilizaban en muchas ceremonias civiles y religiosas. Y entonces, tras la caída de México Tenochtitlán, empieza el encuentro
entre dos mundos. Y poco a poco, no es que de un día para otro se acabaron los pueblos mesoamericanos y empezó la Nueva España, pero fue un proceso que tomó casi un siglo para que se consolidara. La Nueva España, a través de la conquista de la corona española del territorio mesoamericano, poco a poco lo fue transformando en una colonia con influencia europea. Entonces aquí ya se conecta la historia del conocimiento que tenían nuestros ancestros indígenas con toda la tradición europea que se había gestado desde siglos atrás, que ya habíamos visto en la historia general de la química, con esto de los alquimistas, las ideas de los griegos. Entonces todo ese conocimiento o parte de él llegó de Europa a través del establecimiento de la colonia en el territorio que hoy conocemos como México, pero que durante este periodo fue conocido como Nueva España. Aquí este es el inicio de la Guerra de Independencia, ¿verdad? Pero bueno, si lo ponemos más preciso, pues México surgió, o el Imperio Mexicano, ya desligado de España, pues en 1821, ¿no? Con la caída o la entrada triunfal, digamos, del ejército trigarante a la Ciudad de México. Entonces, como les dije, esto del proceso de colonización de España en lo que ahora conocemos como México, pues fue un proceso muy paulatino. De hecho, los españoles mantuvieron muchas de las estructuras que ya tenían los pueblos prehispánicos en cuestión de tener un tlatoani, tener una clase noble y luego una serie de especializaciones de artesanos, agricultores, etc. Simplemente se implantó en la cabeza esta cosa de las encomiendas, que al principio eran soldados de Cortés, que se les encomendaba ir a recabar impuestos básicamente y mantener a raya a esos pueblos que en algún momento se podrían rebelar, ¿no? Tal vez, porque acuérdense que los españoles, cuando se establecieron en México al principio, pues eran muy poquitos con respecto a la gran cantidad de personas indígenas que había. Pero bueno, a pesar de que este proceso fue muy paulatino, el de la transformación de la sociedad novohispana, lo que sí ocurrió es que hubo unos cambios muy drásticos, o más bien la gente de Mesoamérica se enfrentó a una serie de elementos nuevos que nunca había visto. Para empezar, durante la guerra, pues conocieron lo que son las armas de fuego, ¿no? La pólvora. Esta sustancia, estos mecanismos de acción de estos aparatos que traían los españoles, pues no los conocían en Mesoamérica, ¿no? Entonces la explosión, el lanzamiento de un proyectil, eso es una reacción química muy violenta, ¿no? De oxidación, una explosión. Otra cosa que seguramente impresionó mucho a los indígenas de lo que trajeron los españoles, pues fue todos estos animales que no existían, ¿no? Vacas, cerdos, ovejas, que irrumpieron en el escenario mesoamericano, ¿no? Imagínense ver a estos animales de pronto caminando por ahí comiéndose el pasto. Y pues todo eso alteró incluso hasta la gastronomía. La comida mexicana que hoy conocemos no existiría si no fuera por esta combinación de elementos prehispánicos y europeos. Uno de los mayores tesoros que nos dejó esta combinación entre el mundo prehispánico y el mundo europeo fue poder comernos un delicioso taco de frijoles con queso o quesadilla de queso con frijoles. O quesadilla con frijoles, si vienes del norte. De las cosas malas que trajeron, digamos, los europeos a América, fueron todas estas enfermedades que no conocíamos, ¿no? Entonces, el sistema inmunológico de los indígenas no estaba preparado para enfrentar a enfermedades como la viruela o el sarampión. De hecho, una de las causas por las que México Tenochtitlán cayó ante el ejército de Cortés fue porque muchos de los habitantes de México Tenochtitlán se murieron por una infección, una epidemia de viruela. Pero en cuestión de conocimiento, o sea, ¿qué nos trajeron los europeos? Además de estas enfermedades y los animales, ¿no? Y nuevas formas de vivir en sociedad, pues una de las más importantes fue que
se necesitaba de gente que supiera hacer cosas que tenían en Europa. Entonces, por ejemplo, los españoles pues necesitaban sus muebles, su tipo de ropa especial, cómo curar gente, cómo curtir pieles, cómo cultivar el trigo. Entonces empezó a llegar gente de España que ya sabía hacer esas cosas y que tenía ese conocimiento específico de cómo transformar la materia para cumplir con esos fines, de obtener esos productos, ¿no? Entonces, muy asociado a las necesidades económicas y de satisfacer pues las necesidades diarias, llegó todo ese conocimiento de Europa a través de todas estas personas que sabían el oficio de hacer, de curtir pieles, de cultivar el trigo, etc. Como bien saben, con la conquista llegó también la religión católica. Entonces, al principio llegaron órdenes religiosas como los franciscanos, los dominicos, los jesuitas posteriormente, y ellos, los agustinos también. Y entonces ellos, además de evangelizar, o sea, de enseñar como la palabra de Dios y la Biblia, también en sus conventos podían educar a las personas, les podían enseñar cuestiones, bueno, les enseñaban a leer y escribir, pero solamente una pequeña cantidad de personas podía acceder como a esos servicios, ¿no? Aunque ellos lo hacían como de buena onda, pero pues no todo mundo necesitaba leer, ¿no? O saber escribir. Generalmente los que sí iban a aprender esas cosas, pues eran las personas de más alto rango, ya sea político o económico, ya que les convenía, pues para entender la ley, la ley que se iba implantando desde España. Y entonces tenemos ya como los inicios de una especie de tradición educativa de aprender las ciencias que en esos años, digamos, siglo XVI, o sea, 1500 a 1600, pues todavía estaba como muy limitado en cuanto a, pues solamente se estudiaban textos religiosos, de pronto pues las cuestiones de Aristóteles, ¿no? Que en muchas cosas tenía mucha razón, pero en otras, como no hacían experimentos los griegos, pues tenían simplemente una explicación como deducida, ¿no? Por el pensamiento lógico, pero no tenían experimentos. Acuérdense que apenas en ese siglo y en el anterior fue cuando se fue gestando la idea de una ciencia como basada en los experimentos, basada en la observación, en evidencias, ¿no? Algunas cosas que quisiera destacar de este periodo fue que en 1539, a poco después de la conquista, llegó la imprenta a México. O sea, antes no había forma de imprimir libros, ¿no? De tener una gran cantidad de libros, entre comillas, rápidamente accesibles para la población. Bueno, en este caso sabemos que los libros pues solamente llegaban a los monjes, a los sacerdotes, a los altos funcionarios que sí sabían leer y escribir, ¿no? Pero bueno, esto fue súper importante tenerlo en América para que poco a poco se fueran esparciendo nuevas ideas. Los primeros libros que se imprimieron pues eran de cuestiones religiosas, naturalmente. Algo que también fue muy significativo fue la fundación de la Universidad de México, que no era como una universidad que nosotros conocemos ahora, actualmente, como la UNAM o algo así. Esto se fundó en 1553, a mediados del siglo XVI, y básicamente lo que hacían era darte, bueno, te daban tus cátedras, tus clases, principalmente de latín, de filosofía, y te daban como una certificación para tú ser profesor, para tú poder dar después clases de latín, de filosofía. No era como para adquirir una licenciatura y tú poder ejercer profesionalmente, ¿no? Eso ya se hacía, digamos, lo aprendías en talleres o si eras parte de los artesanos, etc. Y dado a la naturaleza pues, de este tipo de instituciones, el conocimiento más bien estaba ligado a la actividad económica, como ocurrió a finales del posclásico y principios, ¿no? Durante la conquista. Eso se extendió durante un par de siglos. Entonces, ¿qué actividades económicas eran las principales en la Nueva España? Era la cuestión minera, ¿no? Había que explotar las minas. Entonces, sabían bastante química de cómo tratar los metales, cómo extraerlos, cómo purificarlos de cierta manera.
Y otros dos productos fueron importantes también. El añil, que es un pigmento azul que se obtiene de una planta, y la famosa grana cochinilla, que esa se extrae de un insecto llamada la cochinilla, que se cría en las pencas de los nopales y es un pigmento de color rojo. De hecho, esto fue más popular que el añil y entonces la Nueva España se caracterizó sobre todo por exportar plata y mucha grana cochinilla a Europa. Y entonces llegamos a una etapa muy interesante de la historia de la Nueva España en cuestiones del conocimiento químico. Y es que desde mediados del siglo XVI hasta que empezó la Guerra de Independencia, pues la minería se desarrolló bastante, ¿no? Se extraía oro, plata, se requería mercurio. De hecho, por ahí hubo algunas crisis de desabasto de mercurio. El mercurio se utiliza para disolver ciertos metales y poderlos separar de otros minerales de la roca con los que están mezclados. Entonces les decía de los jesuitas eran la compañía de Jesús y formaron diversas escuelas a lo largo del virreinato y eran para los jóvenes, principalmente los de ascendencia española. Ya ven que la sociedad novohispana era muy estratificada, ¿no? Si eras español, español pero nacido en Nueva España, eras de un rango inferior, ¿no? Etcétera. Entonces, pero bueno, también de pronto se les daba oportunidad a los indígenas o a los criollos o a los mestizos de poder estudiar con los jesuitas, ¿no? Les enseñaban a leer, escribir. Y algo también que era muy importante entonces, ya que no había una escuela como pública, formal, pues era la educación que le daban los papás a los hijos en casa, ¿no? Lo cual era muy importante. Y entonces ya más entrado el siglo XVII, XVIII, sobre todo ya a finales del XVIII, que es el de 1700 a 1800, digamos, a grandes rasgos, pues ya para ese entonces en Europa pues ya habían existido los Galileos, los Newtons, y ya habían influido mucho del pensamiento europeo en la ciencia física. Pero acuérdense que la ciencia química se quedó un poco atrasada con respecto a la física, a un siglo nada más básicamente. Pero bueno, ya estamos hablando de una ciencia ya más moderna que se estaba gestando en Europa y que obviamente sí llegó a América, pues porque había conexión con España, con Europa. Pero por ejemplo, algo que encontré que es muy interesante es que sí había seguidores de Newton, de Descartes, de Copérnico, de Galileo, pero en realidad no causó gran revuelo, porque también no había como demasiada gente estudiando estas cuestiones científicas, ¿no? Alguien que sí podemos destacar es que en 1638 Fray Diego Rodríguez, él sí en la Universidad de México difundió las ideas de Newton, por ejemplo, y colaboradores. También este señor llamado Carlos de Sigüenza y Góngora. Pero ¿qué creen? Pues como les decía, los jesuitas habían hecho bastante labor educativa en la población, eran muy generosos, pero como empezaron a chocar con los intereses de la nueva casa reinante en España, que eran los Borbones, que eran de origen francés, pues en 1767 expulsan a los jesuitas, lo cual dejó un vacío en la educación, el sistema educativo incipiente de la Nueva España. Entonces, pues de pronto los franciscanos y los agustinos pues consiguieron que la Universidad de México como que validara los cursos que estaban dando los jesuitas, ¿no? Bueno, más bien que ellos estaban dando, pero que iban a suplir el mercado que había dejado vacío los jesuitas, ¿no? Porque fueron expulsados. Y entonces aquí hay un personaje clave llamado Francisco Javier Clavijero. Él promovió el método experimental en sus clases que él daba. Y pero curiosamente, pues como todavía estaba muy arraigada la cuestión de la religión y todo, el Papa era el que autorizaba qué libros se imprimían y qué libros no,
pues él hizo como una especie de catolicismo ilustrado, ¿no? O sea, conjugó la ciencia moderna con la ortodoxia religiosa. O sea, decir como de, bueno, sí, esto, así podemos explicar la naturaleza con las ideas de Newton, el movimiento de los cuerpos, pero bueno, no significa que Dios no exista, ¿no? Entonces, Javier Clavijero pues consiguió esta como comunión entre ciencia experimental ya más moderna y las ideas religiosas, ¿no? Y bueno, lo acompañaron en otras regiones de la Nueva España otros profesores como Diego José Abad y Francisco Javier Alegre. Y ya para 1780, o sea, ya por finalizar el siglo XVIII, ya en los albores de la Guerra de Independencia, el rey Carlos III, que se jactaba de ser un reformador y de modernizar las instituciones de la monarquía, fundó 3 instituciones que fueron claves durante la Nueva España y posterior vida del México independiente. Una institución dedicada a las artes plásticas, o sea, la pintura, la escultura, etc. Fundó también un jardín botánico, todo esto en la Ciudad de México, y un colegio de minería. Aquí es importante el colegio de minería porque, como les digo, en Nueva España, pues digamos, una de las ramas principales del desarrollo del conocimiento fue a través de la actividad económica minera, ¿no? Entonces, el hecho de que se fundara una institución dedicada a la minería, al estudio de los minerales, y cómo extraerlos y todas estas técnicas químicas, pues ahora sí que fue como la primera institución, yo lo veo de esa manera, dedicada al estudio de la materia y sus transformaciones, ¿no? Como tal. Y bueno, él destacó en este ámbito, en el Colegio de Minería, que se fundó en 1792, el ciudadano, bueno, el personaje de Andrés Manuel del Río, ¿no? Él daba la clase de mineralogía y escribió un libro llamado Elementos de orictognosia, que es decir, del estudio de los fósiles, ¿no? Además, en 1797, y esto es un momento clave, digamos, de la historia de la química en México, ¿no? ¿Se acuerdan de nuestro querido Antoine Lavoisier? Pues bueno, el padre de la química moderna había escrito un libro de texto llamado Tratado Elemental de Química, ¿no? Y en 1797 se llega a América la primera versión en castellano de ese libro, ¿no? Entonces fue utilizado en el Colegio de Minería para dar las clases, ¿no? De la materia y sus transformaciones, ¿no? Y también quiero destacar el papel de un sacerdote y científico llamado José Antonio de Alzate, que bueno, pues él hizo de todo. Fue astrónomo, arqueólogo, cartógrafo, o sea, de los mapas, botánico, agricultor, minero, sabía de matemáticas y de medicina. Bueno, esto era muy común en esos tiempos, ¿no? Que personas que se dedicaban al estudio de la ciencia, pues sabían de muchas ciencias, ¿no? Y algo que ya se va pareciendo más a nuestra modernidad es que en 1783 se fundaron las primeras escuelas municipales gratuitas, ¿no? Entonces antes los conventos de los monjes y la Universidad de México, que era como un poco para las élites nada más, pues no le daban acceso a la población en general a la educación, ¿no? Y a partir de 1783 pues ya había muchos municipios que tenían sus escuelitas donde uno podía ir, además eran gratuitas, y uno podía ir a aprender cuestiones como la lectura y la escritura, ¿no? Entonces, como ven, la consolidación como del sistema o del conocimiento científico, pues se sumó a todo el conocimiento tradicional que ya teníamos de Mesoamérica, ¿no? De las plantas medicinales, de cómo extraer minerales, de cómo usar los diferentes pigmentos vegetales y minerales, incluso cómo se curaban ciertas enfermedades, ¿no? Los indígenas tenían muchos remedios naturales para enfermedades o malestares que de pronto sufrían. Entonces todo ese conocimiento se combinó con la tradición europea de
de la ciencia, que ya trajo una idea un poco más moderna de hacer experimentos y todo. Pero como les digo, o sea, la ciencia química se evolucionó después que la física, por ejemplo, pero pues gracias a las ideas de Lavoisier, pues ya se consolidó como una ciencia donde se medía y se experimentaba. Entonces, fue la combinación de estos dos mundos y la fundación de instituciones como más académicas, como el Colegio de Minería, lo que empezó a dar origen a una especie de escuela nacional, una escuela propiamente mexicana de lo que es la química. Bueno, México no existía, hasta donde nos vamos a quedar hoy en la historia, pues México no existía como nación, pero pues digamos, somos herederos de esa mezcla entre el conocimiento prehispánico y el conocimiento europeo a través de los españoles, ¿no? Y algo que, digamos, si pudiéramos rescatar los puntos más importantes de esta clase, es que el conocimiento pues se va construyendo con la ayuda de todos, o sea, tanto de conocimiento empírico, de la experiencia diaria, como con investigaciones ya en laboratorios, ya más académicas, ¿no? Y que es muy importante la cuestión del intercambio de ideas y también cómo el avance del conocimiento está ligado a las actividades económicas, a las necesidades de la gente, de tener ciertos productos, de poder resolver algún problema. También eso jala o empuja el desarrollo del conocimiento, ¿no? Entonces, esta fue una especie de introducción para ir viendo pues de dónde vienen, digamos, todas estas escuelas como la UNAM e instituciones ya más de la administración de la ciencia, como es el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, y cómo es que se fueron moldeando pues las escuelas, cómo eran las escuelas antes, y en qué se parecen y en qué no se parecen a las escuelas de ahora. Entonces, este pequeño viaje en la historia pues es simplemente eso, para como situarnos en entender de dónde venimos, para comprender por qué estamos así y por qué estamos como estamos y hacia dónde queremos ir. Lo más importante de estos viajes es reconocer nuestro presente y así planear un mejor futuro en el cual ustedes, los que me están viendo, mis alumnos, son los que van a tomar la batuta, son los que van a continuar con esta evolución del conocimiento de la ciencia en México. Gracias.